Muy buenas noches. El rol del contador en la propiedad horizontal. Tema muy interesante, tema muy álgido. En muchas ocasiones trae diferentes tipos de opiniones, inclusive hay momentos en los que se generan involuntariamente algunas diferencias de criterios, diferencias de opiniones, pero precisamente este es el espacio para dilucidar, para aclarar esas opiniones, para aclarar esas situaciones. Y por eso, en Noches de PH con Jorge Enrique H, vamos a aclarar en esta oportunidad, hoy 25 de mayo del año 2021, cuáles son esos roles de los contadores en la propiedad horizontal. Para el efecto de este tema, hoy nos acompañan tres personas muy importantes en el sector de la propiedad horizontal, en el sector de la contabilidad, de la contaduría, de la revisoría fiscal. Les aseguro que no son personas improvisadas. Y hoy nos damos por bien servidos al tenerlos en vivo, en directo, y que posiblemente vamos a poder interactuar con ellos formulando algunos de los muchos interrogantes que podremos tener en temas netamente de la contabilidad, netamente de la contaduría, porque como les decía anteriormente, estos son cosas que todos los días se prestan para diversas opiniones. Y como se prestan para diversas opiniones en diferentes momentos, hoy, hoy nos acompañan, y voy a empezar con las damas, la señorita, y lo digo con mucho respeto, Marta Mususú. Por favor, Marta, buenas noches. Y para las personas, que sé que son muy pocas, que no tenemos la oportunidad de conocerte, por favor, ¿nos das una presentación tuya? Por favor, activa tu micrófono y bienvenida. Jorge Enrique, buenas noches. María Consuelo, buenas noches. Al doctor Leonardo Barón, muy buenas noches. A mi colega Marlento Carruncho y a todas las personas que se encuentran conectados con nosotros en este momento, en vivo y en directo, en este programa. Bueno, yo soy contador público, egresado de la Universidad Central de Colombia. Soy profesional año 96. Llevo 25 años trabajando en el sector de la propiedad horizontal. He ejercido como administrador, como contador y actualmente como revisor fiscal en el sector de la propiedad horizontal. He propendido por capacitarme permanentemente en temas de propiedad horizontal. Además de esto, soy tecnólogo en gestión de propiedad horizontal del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para lograr fortalecer mis conocimientos y apoyar y fortalecer a las copropiedades en temas de manejo de propiedad horizontal en los campos que son competencia, como la contaduría, la revisoría fiscal y, ¿por qué no?, por el conocimiento también, afianzar los manejos de la parte administrativa dentro de la propiedad horizontal, dentro de la parte contable de lo que me corresponde como profesional de la contaduría pública. Eh, Procuramos respetar los conocimientos de las otras profesiones. Recordemos que como profesionales de la contaduría, cuando ejercemos como revisores fiscales, la ley nos faculta que si necesitamos eh, asesorarnos de organismos externos diferentes a nuestra profesión, lo podemos hacer, y de ello es importante que quede en nuestro contrato de prestación de servicios con las copropiedades este tema tipificado, que si llegamos a requerir un tipo de asesoría externa para emitir nuestros informes y nuestros conceptos, lo podemos hacer. Gracias, Jorge. Gracias a ti por esa presentación tan elegante que has hecho. Y bueno, continuando con las damas, por favor, Marlene, ay, perdona, tengo entendido, Marta Lucía, que tú eres CEO. Por favor, me traduces qué son esas letras, qué significan y qué rol tienes tú como CEO de esa figura que tienes. Qué pena, no sé, no sé. Sergio. Pues Jorge Enrique, las personas que se clasifican como CIOs, ya no, que no alcanzó a ese límite, eh,
pues son personas que hemos propendido por capacitarnos y ser dirigentes de estos sectores. En otro lado nos llamarían youtuber, ¿sí? Que Ah, propendemos por nuestros conocimientos, que somos líderes en el sector, que sin ser egoístas compartimos nuestros conocimientos y somos capaces de dirigir temas en propiedad horizontal sin necesidad de quitarle la luz a otros elementos. bueno, hay algo que me encanta de lo que tú has dicho hasta el momento. El conocimiento es público, el conocimiento es para compartirlo y gracias por efectuar ese tipo de tareas. Esa gestión de parte tuya es muy, pero muy valiosa. Y tengo entendido que la doctora Marlene Tocarruncho, que nos está acompañando también en plataforma, es CEO de otra empresa. Y por favor, Marlene, bienvenida a esta, tu casa, la Casa de la Propiedad Horizontal, y cuéntanos quién eres tú, para las muy pocas personas que no te conocen. Hola Jorgito, muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Marlene Tocarruncho, soy contadora pública de la Universidad Javeriana con una especialización en la misma Universidad de Contabilidad Gerencial, que es el tema administrativo y de costos y presupuestos, obviamente traído desde la contabilidad. Efectivamente, soy gerente de una firma de contadores, se llama CIF Profesionales Asociados, y ya llevo de experiencia más o menos unos 15, 18 años, pese a que sigo siendo joven todavía, como dijiste tú, señorita, en propiedad horizontal, y ya los últimos años también he querido empezar a capacitar y digamos que a dar un poco más de ese conocimiento y esa experiencia, porque pues tú sabes muy bien que en propiedad horizontal no hay muchas cosas escritas, esto es de vivirlo, de sentirlo, y ya creo que nos han visto en otros espacios con Marta, con quien hemos hecho un feeling muy chévere, siendo inclusive competencia, pero para capacitar siempre unidos, y yo siempre lo diré que la propiedad horizontal es tan grande que yo creo que no alcanzan los espacios que hay en este momento para llegarle a todo el mundo. Entonces, ¿no? Feliz de acompañarlos hoy en la tarde, Jorgito. Así que te doy paso. Vale, Gracias. Marlene, es usted muy amable. Y por decirlo de esa manera, hoy vamos a presentar, me voy a tomar la tarea de presentar a nuestro invitado estrella. Nuestro invitado estrella en la noche de hoy es el doctor Leonardo Barón. En su perfil profesional podemos destacar que es contador público de la Universidad Colombiana, especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en y auditoría externa de la UNAP, máster en contabilidad y auditoría de gestión de la Universidad USACH de Chile. Es capacitador en temas de normas de información financiera, y voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer ese paréntesis, gracias. Es capacitador el doctor Leonardo Barón García es capacitador en temas de normas internacionales de información financiera, las famosas NIF. Ya él nos hará una aclaración acerca de las que traduce eso de las NIF. Para las pymes, que son las normas internacionales de la auditoría, o las NIAS, y las normas internacionales del sector público, las NICSP. Es capacitador en temas relacionados con el impuesto sobre la renta y complementarios en universidades como la Jorge Tadeo Lozano, la EAN, en la Universidad Mariana, en Pasto, la Universidad Central, la Universidad Libre, entre otras. Tiene experiencia en empresas del sector transportador de carga, servicios públicos domiciliarios, sociedades portuarias, supermercados, distribuidores minoristas de combustible, empresas industriales, constructoras y empresas del sector gobierno. Y hablando del sector gobierno, hay algo que a mí me encanta destacar del perfil de este ilustre profesional. Es designado por el MINCIT, luego de ganar concurso público de méritos del INCP mediante decreto 2110 de 2017 por 4 años. Esto quiere decir que el doctor Leonardo
Barón García, quien nos acompaña en la noche de hoy, ha ganado estos concursos de méritos, no ha sido nombrado por decreto ni nada de esas cosas y es una completa autoridad en la materia. Doctor Leonardo Barón, muy buenas noches, bienvenido a su casa, la Casa de la Propiedad Horizontal. Muy buenas noches, por favor active su micrófono, su cámara y lo escuchamos. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias a todos por tenerme acá. Me asusté cuando usted me estaba presentando porque cuando lo presentan mucho tiene que ser coherente con todo eso que dicen. Entonces, espero poder ser agradable, ameno y claro con lo que hablemos esta noche, porque a mí nunca me gusta que me presenten tan bien como usted me presentó. Como hubiera dicho que soy contador público de la Universidad Surcolombiana en Neiva, hubiera quedado ampliamente agradecido. Pero yo soy conocedor de su sencillez, de la amabilidad de su persona, de usted, y por favor no le iba a permitir que fuera tan humilde, porque los créditos que usted valiosamente ha ganado hay que resaltarlos, hay que hacerlos valer. Y eso de ganar un concurso de méritos entre tantos colegas que tiene usted, le aseguro que no es nada fácil. Dios me ha dado ese regalo. Sí, señor. Bueno. Todo el regalo de Dios, Jorge, porque mañana yo no sé si puedo seguir respirando. Entonces. No. Tenemos que ser optimistas y todos mejor. Vamos a seguir respirando durante muchísimo tiempo más. Dios quiera que sí. Así va a ser, doctor, téngalo por seguro. Bueno, entrando en materia, vamos a comenzar con un interrogante que es muy desconocido, por lo menos para mí. Yo he oído hablar en toda parte, en muchas oficinas, en muchas empresas, del papel del contador y que el contador es prácticamente la persona a la que todo el mundo le tiene que correr, pero que en sociedad él es muy importante. Me gustaría, por favor, que ustedes tres, voy a ser grosero en esta oportunidad, comenzando por el caballero, por usted, el doctor Leonardo, me comentaran cuál es la función social del contador público, porque tengo entendido que también hay contador privado. Bueno, entonces hablemos de esa función social, ¿le parece? Correcto, señor. Porque pues hoy nuestra profesión es contador público, ¿no? Digamos que hoy como profesión tenemos por ley 43 del 90 esa connotación de contadores públicos. No obstante, una vez le preguntaron a un mecánico cuál es la función social del mecánico. Entonces él decía, pues la función social del mecánico es que yo apriete bien los frenos, cuando la persona se suba al carro confíe en que yo le apreté bien los frenos, de tal manera que pueda llegar a su casa sano y salvo, porque yo le hice un muy buen arreglo y no tuvo problemas. Entonces, dentro de la función social del contador, yo creo que la más importante tiene que ver con la veracidad o con la integridad de la información que está firmando o que está respaldando. Cuando la gente espera que cuando un contador público firma un estado financiero, en ese estado financiero haya una importante dosis de asertividad, de tal manera que si hayan cosas que no están 100% verdad, cosas no sean tan importantes, ¿no? Sabemos que la certeza al 100% no existe en ningún lado, pero lo importante es que no sea importante, que no sea lo que llaman los contadores material. Yo creería que ahí hay una función social importante y es esa función de generar credibilidad, esa función de generar seguridad de que eso lo revisó un contador. Y ustedes lo ven, Jorge, en la propiedad horizontal, ¿no? Mucha gente dice, pero el contador sí lo revisó. Sí. Genera cierta tranquilidad, ¿no? Claro está que cuando es malo, también genera intranquilidad, ¿no? Y el contador lo revisó. Que lo revise otro. Entonces, claro, esa función social también obviamente hace que nos crean, pero también hace que no nos crean, ¿no es cierto? Es bastante complicado ese rol. Pero usted me estaba mencionando que el contador malo, ¿eso quiere decir que hay contadores buenos también? Sí, hay contadores buenos. El 99,67% de los contadores son buenos.
Y hablando de contadores buenos, pues le voy a preguntar a la doctora Marlene Carruncho, ¿qué es un buen contador? Ay, Dios mío, esas preguntas, ¿no? No quería utilizar la expresión la gente de bien, ¿no? Pero, pero el tema, como le dice aquí el doctor Leonardo, es que el buen contador es el que se capacita, el que trata de cumplir al máximo con las normas, pero siempre poniéndole ese tinte humano, ¿sí? Recordemos que inclusive la contabilidad es una ciencia social. Entonces, lo que hablaba el doctor Leonardo es completamente claro. Nosotros somos los que le damos cierta confianza y razonabilidad a las personas sobre temas financieros. Por eso para nosotros es tan importante esa Asamblea General Ordinaria de aprobación de estados financieros, ¿sí? Porque ahí es donde efectivamente, digamos que se presenta el indicador más importante de cumplimiento de las funciones, tanto del administrador como del Consejo de Administración y obviamente del mismo como contador. Entonces, el buen contador es el que está capacitándose, el que está entregando de verdad su granito de arena y con el tema de capacitar y capacitarse, capacitando también a la gente para que sea muchísimo más fácil el entendimiento en temas que son complejos para ellos, porque todos creo que hemos discutido el tema de, por ejemplo, cómo entienden ellos algo como el deterioro o las depreciaciones. Entonces es como tratar de explicarle con plastilina, con el ábaco a la gente. Ese es el buen contador. Buenos contadores que ojalá y sean, no el 97%, como decía anteriormente nuestro doctor Leonardo Barón, sino que fuera el 100%. Pero no hay ese 100% de contadores buenos. Entonces le dejamos esta tarea a la doctora Marta Mususú. Doctora Marta, cuéntenos por favor, dentro de su experiencia, y yo sé que hay ciertas limitantes, pero genéricamente, ¿qué es un mal contador o quién es un mal contador? Bueno, dentro de la experiencia y no experiencia, o sea, experiencia también hace parte de lo que tú escuchas con tus colegas cuando socializas, eso también es experiencia, no es necesariamente la vida directamente. Tenemos que de pronto podríamos denominar un mal contador, el contador profesional que no cumple los términos establecidos en sus relaciones contractuales. La persona que de pronto no cumple con su código de ética ciñéndose a la ley 43 del 90, la persona que de pronto es pedante cuando hace su ejercicio de revisoría fiscal y llega creyéndose el que manda, así mande mal, ese es un mal profesional, ¿sí? Ese está en el 0.033% del que mencionaba Leonardo Barón ahorita, no el 3%, sino el 0.33%. Aclaración. Es bien diferente. Tenemos un 2.967% de diferencia. Entonces, el mal profesional sería ese. En mi concepto, el mal profesional sería ese. El contador que se compromete con una copropiedad no teniendo tiempo, que hace daño a su administrador. Yo he visto mover administradores por culpa de su contador, por incumplimientos, por la tolerancia de este administrador hacia por don de gente, tenerle paciencia a un profesional que de pronto le está haciendo daño. Ese sería de pronto algo que yo calificaría como un mal contador. Bueno, No doctora como Marta. un ser humano perverso, sino un ser que de pronto no tiene la responsabilidad o no tiene la disponibilidad horaria para cumplirle a sus contratistas. Doctora Marta, por favor no me diga eso, que el contador puede, el mal contador, puede removerle la curul a un administrador de propiedad horizontal, porque la administradora que la está acompañando puede asustarse y salir corriendo. A propósito, le envío un cordial y respetuoso saludo. Yo sé Claro que ya me que está sí. escuchando. Bueno, Aquí Liliana te está escuchando, que un saludo y un abrazo fuerte. vale, muchas gracias.
Y le acabas de dejar una tarea bien interesante al doctor Leonardo Barón. Doctor Leonardo, por favor, coméntenos eso de la ley 43 que nos mencionaba anteriormente Marta Lucía Musuzu, y que es me atrevo a catalogarla como la camisa de fuerza para los contadores. ¿Qué es lo que regula? ¿Qué es lo que les dice a ustedes? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? No sé. Por favor, corríjame si es cierto que es una camisa de fuerza. Yo creo que todos necesitamos una camisa de fuerza, ¿no es cierto? Porque cuando uno se casa, la esposa es la camisa de fuerza de uno también, ¿no? Sí, señor. ¿Quién es la camisa de fuerza de la esposa? ¿Sí o no? Sí, señor. Le va a decir la esposa, no, yo voy a salir con un exnovio que tuve y vamos a bailar hasta tarde. Y uno dice, no, acuérdate que usted es casada. Entonces uno se vuelve una camisa de fuerza. Ahora, las camisas de fuerza no son del todo malas. De hecho, no son malas, porque las camisas de fuerza lo que nos hacen es, en últimas, decirnos y ponernos límites de lo que debemos hacer, ¿no es cierto? A veces hay camisas de fuerza muy apretadas, a veces hay unas muy anchas. Habrá que mirar qué tan efectiva es la camisa de fuerza, ¿no? pero la ley 43 del 90 nos establece unas obligaciones, nos establece unas cosas que debemos cumplir como contadores. Una de las cosas que debemos cumplir como contadores es la fe pública. Y esa fe pública tiene que ver muchas veces con esa capacidad o con esa confianza que tienen los terceros hacia esa figura profesional. Es decir, casi que la confianza pública es ese hombre fiel al que le cree la esposa. ¿Sí? Es fe pública, ¿sí? Entonces, ¿qué estuviste haciendo anoche hasta tarde de la noche? Subiendo información exógena. Entonces, la fe pública es que le crean, ¿sí? Y eso es lo complicado, que le crean. Entonces ahí es cuando al contador, para que le crean, le colocan la figura de la revisoría fiscal. Sí, el contador tiene dos figuras, ¿no? Como contador le tienen que creer porque él de todas maneras hace las cosas bien. Lo que pasa es que como el contador no es independiente, entonces lo que hacen es decirle, para darle más seguridad a lo que usted acaba de decir, para darle más seguridad a la verdad que usted acaba de decir, vamos a contratar a un tercero independiente, a un tercero que no nos conozca, a un tercero que tenga imparcialidad, para que nos diga y nos avale si eso que usted escribió ahí, con el gerente, con el administrador, en este caso de la copropiedad, goza de esa fe pública, goza de credibilidad. Entonces lo que hace el revisor fiscal es dar el nivel de confianza. Y yéndonos para nuestro ejemplo, es cuando le dicen, ¿tú estabas haciendo exógena? Sí, voy a llamar a Marlene, que es independiente, a ver si es cierto que estaba haciendo exógena. Entonces Marlene, que es independiente, dice, sí, a mí me consta que él estaba haciendo exógena y yo tengo esta evidencia de que él hizo exógena. Y entonces ya el usuario de la información, que en este caso es la esposa, dice, qué bien, ya les creo porque por el contador me dijo la verdad y un independiente me acabó de asegurar eso que usted está diciendo. Bueno, ¿y qué tal que se presentara la figura que la doctora Marlene es la contadora y usted fuera el esposo? Imagínese. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿A quién le creemos? Y las incompatibilidades. Porque entonces comenzamos a decir, es que usted mismo se tapa. Sí, ustedes dos se tapan. Ustedes dos siendo independientes terminan tapándose. Que a veces uno ve como mala práctica en las propiedades horizontales, donde yo llevo mi revisor, llevo mi contador, llevo mi paquetico completo y les digo que todos somos independientes. Y uno dice, pero seguro que son independientes porque se ven como tan amiguis. Esa es la situación, se ven como tan amiguis, ahí entran las inhabilidades. Ahí entran las inhabilidades y las incompatibilidades. Entonces le dicen a uno, venga, usted es como muy amiguis de Marlene, ¿cómo me demuestra usted? Ahora tampoco tenemos que ser enemigos, ¿no? Pero ¿cómo me demuestra usted que sí son independientes? Porque qué tal que sean primos, sean... Hasta ahora las inhabilidades, como están en la ley 43 del 90, tienen que ver con parentesco, con tener negocios comunes, con haber sido, haber trabajado ya en la copropiedad anteriormente en otras cosas. Es decir, hasta ahora está referida a esos temas. Pero en un código de ética que tenemos en el anexo 4, el 22420, se incluyen otros requerimientos, más bien no les llamamos inhabilidades, sino amenazas. Y esas amenazas es, ojo, porque
Si ustedes son si ustedes son muy conocidos, si usted es asesor también, usted va a comenzar a perder esa. Ahora, habrá que mirar, Jorge, si en una propiedad horizontal el tener revisor y contador al mismo tiempo puede ser bueno, o si muchas veces se vuelve una carga muy alta para la entidad que no genera un beneficio tan grande, ¿no? No quiere decir que no suceda, quiere decir que a veces le imponemos muchas cosas al revisor fiscal y hacemos que él pierda la independencia. Porque ser independiente exige también una serie de cosas. Si usted me pone a hacer tareas en su casa, me pone a hacerle tareas a usted, yo puedo perder mi independencia por hacer esas tareas, o puedo perder mi independencia por estar pendiente de otras cosas que no me permiten centrarme en mi trabajo. Correcto. Doctora Marlene, la escuchamos. Complementando lo que acaba de decir Leonardo, nosotros vemos que en propiedad horizontal a veces le ponen a uno la tarea de revisar las cuentas por pagar para poder emitir los cheques, ¿sí? Entonces es obvio que yo no puedo revisar los cheques para pago, porque si yo estoy esperando un pago, pues yo lo que voy a hacer es ir y correr y tratar de presionar para que me paguen a mí, y puede que no paguen a un proveedor que sea importante. Entonces, ojo, porque muchas veces nos ponen esa tarea, nos ponen la tarea de revisar contratos cuando nosotros no autorizamos contratos, ¿sí? Esas son como de las cosas en las que podemos perder nosotros la independencia. Y un tema que tocábamos ahorita, a mí me ha pasado que hago feeling con un administrador al que conozco en una copropiedad, ese administrador administra otra unidad, y al año siguiente me dice, oye, mira, voy a hacer convocatoria, ¿quieres presentar tu hoja de vida para el otro lado? ¿Sí? Y no quiere decir que yo no pueda ser revisora fiscal allá también, yo tengo que mirar si yo quedo debiéndole de pronto el favor, porque muchas veces hay personas que piensan y se equivocan en eso. Pero es que yo le estoy llevando la hoja de vida, entonces como yo le estoy haciendo el favor, porque a mí me pasó desafortunadamente con una persona, pero yo la traje aquí, ¿cómo es posible que usted en el primer informe me da por la cabeza? Y yo, pues lo siento, pero pues en el primer informe de diagnóstico veo una cantidad de errores, y yo no le estoy diciendo que esté haciendo todo mal y que ya, mejor dicho, tenga que irse. Yo lo que le estoy diciendo es, ojo, tiene que mejorar una cantidad de cosas. Y ahí se nos dañó, no era amistad, pero sí como ese compañerismo, porque esa persona no supo soportar ese informe primero, donde yo le decía que pues que habían varias cosas y varias falencias. Entonces, ojo, porque podemos empezar a perder esa independencia. Pero pues a mí me gustaría, y si tú me lo permites, Jorgito, empezar a irnos al tema de la preparación de informes, porque es que ya estamos hablando de cosas del revisor fiscal y necesitamos entender de pronto, ¿sí? Las responsabilidades como contador. Lo que pasa es que nosotros, el término de quiénes son los que preparan los informes, porque de acuerdo al nuevo marco técnico normativo, nosotros no somos digitadores de información, ¿sí? Sino que somos preparadores de información cuando fungimos como contadores públicos. ¿Cierto, mi querido Leonardo? Para que nos apoyes en eso. Sí. Me estás hablando de la responsabilidad de los informes, ¿no es cierto? Sí. Básicamente, cuando un contador público se comunica, debe hacerlo a través de informes. Nosotros somos muy coloquiales en nuestro país, ¿no es cierto? Y a veces tendemos mucho a comunicarnos verbalmente, ¿no? Ese es uno de nuestros grandes pecados, comunicarnos verbalmente. Y un contador debe siempre hacer lo posible por comunicarse por escrito. No es ese contador que se vuelve cansón llenando de escritos, sino es comunicarse por escrito pretende que seamos efectivos, que seamos eficaces al momento de hacer nuestros informes, y que nos permite repensar lo que estamos haciendo. Se supone que un contador siempre trabaja con evidencias. Es decir, una de las cosas más importantes del contador es que tiene que buscar evidencia, en su papel de contador, o sea, en su papel de revisor fiscal. Por tanto, él lo que hace es obtener evidencia. Esa evidencia está respaldada en los comprobantes de contabilidad. Hay unos comprobantes de contabilidad que tienen soportes. Esos comprobantes de contabilidad alimentan la contabilidad de acuerdo con unas normas contables, y sale lo que conocemos como los estados financieros, o como esos informes financieros, que digamos que ahí arranca nuestra primera responsabilidad más grande, y es que esa información se haga bien,
primero bien es que cumplan las normas contables, que se haga de manera ética. De manera ética quiere decir que las transacciones están soportadas y que existen, que no son transacciones inventadas, que no son transacciones simuladas. Y en tercera, que revelen y que presenten la información que les interesa a los usuarios de la información financiera. Eso pareciera ser fácil, pero requiere entrenamiento, ¿no? Todos los contadores sabemos hacer estados financieros, pero a veces no todos los contadores sabemos comunicar, ¿no es cierto? Saber comunicar es muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿no? Yo siempre le ponía a la gente un ejemplo y le digo a las personas, ¿qué es saber comunicar? Me preguntaban, ¿qué es comunicar? Comunicar es comunicar las cosas que son relevantes. Por ejemplo, si ustedes ven mi mano acá, ¿ustedes creen que mi mano les está diciendo algo importante o no? No sé si le alcanza. ¿Sí? Que eres casado. Exactamente. Que sus 5 dedos están completos. Que tengo anillo de grado por ser contador, ¿sí o no? Sí. Bueno, como ustedes lo dicen, por estar casado. Entonces, miren la responsabilidad de un contador. La responsabilidad de un contador es esto o esto. Miren lo importante de la información financiera, ¿qué quiero yo presentar? Porque es la misma mano, solo estoy cambiando el anillo, y el anillo pareciera ser que no es tan importante, pero en términos de relevancia el anillo es más importante que el resto de la mano, porque el anillo comunica algo, no quiere decir que sea bueno o sea malo, porque nosotros no entramos a juzgar, sino que comunica algo, quiere decir algo. Entonces presentar una mano sin esto es con información no tan adecuada que decir con esto. Y ya que el que tome la decisión que quiera. Porque nosotros tampoco debemos inducir a tomar decisiones. Entonces, esas cosas es la que el contador tiene que entrenarse, Jorge, Ofelia, Marlene, para que podamos presentar ese tipo de información que tenga relevancia, que sea importante, que la gente que comunique adecuadamente. No sé, Marlene, si un poco exageré con lo que tú me estás contando, ¿sí? Por eso. No, creo que el ejemplo es básico. Martica, ¿tú qué consideras dentro de nuestra experiencia cuando se confunden y empiezan a tomar que el contador es el que hace las cuentas de cobro de los contratistas que no saben y que no tienen ni siquiera RUT? Porque todo eso nos lo ponen a nosotros. Y lo que dice Leonardo, nos quitan la parte importante en este caso, que sería la preparación y el análisis de la información financiera. ¿Tú qué dices, Martica? Bueno, pues yo pienso que también eso hace parte de la preparación y del bagaje que tenga el profesional en el área de contaduría. ¿Por qué? Porque es que solemos tener contratos que son muy abiertos, que por ser tan abiertos no establecen la responsabilidad de cada quien. Entonces tenemos un contrato donde dice se contrata el contador para manejar la contabilidad del conjunto XYZ, pero no tipificamos cuál va a ser el alcance de ese contrato. Como profesionales también tenemos que darnos nuestro lugar a nivel profesional y establecer qué acepto, qué funciones debo realizar dentro de ese contrato para así mismo poder requerir cuando hay incumplimiento de mi contratante y para que mi contratante pueda emitir también un informe sobre mi gestión, pueda evaluar mi gestión como contratista. Entonces va a ser muy difícil que yo pueda hacer una medición como contratante cuando no sé cuál es el alcance hasta dónde debe llegar que acorde con mi contratista. Entonces esto también hace parte de las funciones y de nuestra responsabilidad como profesionales. Nosotros como profesionales sabemos el alcance de nuestras funciones en cada campo, ya sea en el campo de la contaduría, en el campo de la revisoría fiscal o en el campo de la auditoría. Es muy común en nuestro medio, aquí en la propiedad horizontal, decir, vamos a hacer una auditoría, cuando lo que hubo fue un robo de cheques ante una entidad financiera, ¿sí? Que no tiene que ver nada con la auditoría porque los gastos están debidamente soportados, el administrador nunca tuvo ningún tipo de fraude, es un robo que se cometió por parte de una entidad financiera o a través de una entidad financiera y hay un proceso ante fiscalía y llegamos y decimos, llegan los propietarios y dicen, hay que hacer auditoría. ¿Con qué fundamento? ¿Qué tipo de auditoría voy a hacer?
Entonces, cuando nosotros como profesionales nos dicen, necesito un auditor, vamos a hacer una auditoría en el conjunto XYZ y la vamos a hacer desde hace 5 años que ingresó este administrador y vamos a hacer una auditoría, pero ni siquiera nuestro cliente tiene el concepto claro de qué es una auditoría, los tipos de auditoría que se pueden ejecutar. Entonces, eso, como profesionales, también tenemos que hacer nuestro límite y nuestras ofertas de prestación de servicios deben ser claras y precisas. Yo no puedo decir, voy a ejercer la auditoría y voy a hacer un informe de auditoría para la copropiedad XYZ que decidió contratar una auditoría, pero no les estoy diciendo, voy a hacer una auditoría forense, una auditoría de gestión, una auditoría financiera, una auditoría de procesos. Tengo que ser claro con eso. ¿Y ahí quién va a orientar al cliente a decirle qué tipo de auditoría necesita? ¿Qué es lo que mi cliente pretende encontrar? Y para ello necesito socializar con el cliente. Entonces, es muy común ver en redes sociales, necesito auditoría porque mi conjunto, el contador y el revisor fiscal no sirve. ¿Y por qué no sirven? ¿Bajo qué criterios establecimos que no sirven? Porque de pronto a mí no me aplicaron una consignación o yo realmente no la hice y estoy en desacuerdo con ese administrador, con ese revisor fiscal o con ese contador porque no me aplicaron algo que yo creo que pagué y no tengo cómo demostrar que pagué. Esos son unos líos que se presentan en nuestras propiedades horizontales, que somos muy pasionales, que somos muy limitados y el mundo se nos acaba aquí donde se nos acaba la punta de la nariz. En mi concepto es algo egoísta y si alguien no está conmigo, está en contra mía. Entonces tenemos que aprender a ser más amplios, más tolerantes, más conocedores y más consecuentes, más solidarios, más comprensivos, con más empatía en los procesos que ocurren en nuestra propia horizontal. Como profesionales en el área contable, también tenemos que ponernos en el concepto de que nuestros propietarios no son expertos en los temas contables. Entonces tenemos que dar una explicación. El revisor, el contador, que en paz descanse, un director de una firma de revisoría fiscal del sector solidario que falleció hace unos años, Henry, él me enseñó, cuando nosotros comenzamos a trabajar en revisoría fiscal, él me enseñaba, cuando haga sus informes, haga informes a prueba de niños. Que un niño de 10 años te pueda comprender el informe es porque tú estás al nivel de cualquier persona para que te lo comprenda. ¿Sí? Entonces, cuando yo me pongo en el sitio del otro, cuando tengo la empatía de ponerme en los zapatos del otro, de hacerme entender, y fuera de eso, informar con base en una norma para tener más credibilidad en mis informes, me doy cuenta y quedo satisfecho de que estoy ejerciendo mi servicio con profesionalismo. No es simplemente vender una idea porque yo creo o porque de pronto en algún lado escuché que esto se hacía así y no tengo con qué fundamentarlo en una norma. Yo lo fundamento y si yo escribo algo, tengo que estar 100% seguro que al público que le voy a llegar, si llega a requerir confirmar esa información, lo pueda hacer de una manera veraz, oportuna y que tenga confianza en que lo que yo le estoy informando es real y es veraz. Bueno, Marta Lucía, hay una afirmación que me dejó pensando desde que la escuché. ¿Quién es la persona en la copropiedad, que es en donde nos estamos dirigiendo en todo momento? ¿Quién es la persona que se encarga de elaborar los estados financieros? ¿Y cuál es el alcance de esa persona al elaborar esa información? Bueno, la responsabilidad de la elaboración de los estados financieros va a descansar en el profesional de la contaduría que los va a certificar. Recordemos que nosotros por Código de Comercio, en Ley 222, en el artículo 38 tenemos que los estados financieros deben ser certificados cuando están suscritos por un administrador y un contador que los elaboró. No sin que ello signifique que yo como contador tenga que digitar uno a uno cada uno de los documentos soportes que están registrándose en la contabilidad de cualquier entidad.
ya sea la propiedad horizontal, una empresa industrial, comercial, de servicios, minera, lo que sea, agraria. No significa que el contador tenga que registrar todos y cada uno de esos documentos soportes, pero sí significa que el revisor fiscal, el contador, hizo sus pruebas para avalar que la información que él va a certificar está de conformidad con las leyes vigentes en manera contable y tributaria para emitir su certificación, que además también pueden cumplir las normas de seguridad social para avalar esa información. Recordemos que a nosotros como contadores la ley nos exige que cada que suscribimos un estado financiero certificado, tenemos que emitir ese documento, la certificación. Y en esa certificación yo puedo decir si estoy de acuerdo o no con la información que estoy entregando. ¿Por qué? Yo puedo emitir una certificación de los documentos que estoy registrando en este evento, en una copropiedad, pero si mi copropiedad, por decir algo, está vendiendo gaseosas, que es un producto gravado, y no está cumpliendo con la obligación de pagar los tributos a la DIAN por ejercer una actividad comercial, y yo le hice la recomendación a la administración, tenemos que modificar nuestro RUT, tenemos que comenzar a pagar el IVA sobre esas ventas que estamos comercializando, y tenemos que modificar nuestro RIC, nuestro registro tributario distrital, y no lo hacen, pues yo como contador hice la recomendación, pero asimismo puedo hacer la exoneración de mi responsabilidad al certificar que no estoy de acuerdo con esa actividad dentro de la propiedad horizontal o dentro de la entidad para la cual yo estoy fungiendo. Entonces, esa es la importancia de que nosotros, como contadores, podemos dar una certificación independiente de la del representante legal, porque para el representante legal puede ser que todo lo que esté haciendo esté bien y no esté de acuerdo con la opinión que está emitiendo el contador. Entonces, por eso la importancia de las certificaciones. Y generalmente vemos en muchos estados financieros de propiedad horizontal que ni siquiera los profesionales se toman el trabajo de escribir que son certificados o que son dictaminados. Y esto tiene sanción por parte del Comité Disciplinario de la Junta Central de Contadores, pero a veces por desconocimiento lo ignoramos y desconocemos la función y la importancia de esas palabras, y que tenga que tener el documento soporte de la certificación o el dictamen respectivamente para el cargo de, ya sea de contador o de revisor fiscal. Bueno, aquí me abres la cabeza para hacer una serie de interrogantes. Doctor Leonardo Barón, Marta Lucía anteriormente nos estaba hablando acerca de certificaciones, de las firmas, bueno, no sé, ¿cómo se certifican unos estados financieros? Es que acá yo entiendo, yo no soy contador, puedo entender que para que yo certifique unos estados financieros debo ir a, por ejemplo, lo que se me viene a la cabeza, a una notaría y hacer una declaración extrajuicio diciendo que eso es así, o algo por el estilo, no sé, lo digo porque yo no conozco del trabajo de ustedes y quiero que por favor me ilustren. Mire, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la certificación, y es que la certificación es como una hojita donde sí, tanto el administrador de la entidad como el gerente, como el contador, el administrador de la entidad y el contador bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, hacen una declaración. Esa declaración es como uno decir, yo creo en Dios Todopoderoso, Es decir, es como un escrito en el cual yo afirmo unas cosas. ¿Qué cosas afirmo? La primera cosa que yo afirmo es que la información que está en los estados financieros se tomó de los libros de contabilidad, sabiendo que la contabilidad cumple los requisitos de ley, se hizo bien elaborada, está bien soportada y que de ahí se extrajeron las cifras. En segundo lugar, que se verificaron las afirmaciones. Y uno le dicen, hijo de machi, ¿qué es eso de las afirmaciones? Las afirmaciones es decir que todo se quedó registrado en el año,
es decir, que todas las transacciones están registradas en los estados financieros, que los activos y pasivos, que los activos existen y que los pasivos, que digamos que se revelaron adecuadamente los hechos económicos que habían que revelarse, que se aplicaron adecuadamente las normas de información financiera para valorar activos y valorar pasivos. Y bueno, y podemos mirar otras que hay, pero en general esas son las afirmaciones. Entonces la certificación es eso, es un escrito donde tanto el representante legal o el administrador, en el caso de la propiedad horizontal, como el contador certifican y dicen que esa información financiera cumple con esas dos. Y ahí es cuando ustedes, los contadores públicos, tienen el respaldo de su diploma profesional, y más que el diploma profesional, el de la tarjeta profesional. Así es. ¿Qué pasa si en determinado momento, es un ejemplo hipotético, no está pasando en este momento ni con los panelistas ni con los honorables contadores que nos acompañan en sala? ¿Qué pasa si hay algún contador que está ejerciendo, o un revisor fiscal todavía peor, está ejerciendo incorrectamente sus funciones? El riesgo que hay para un contador o para un profesional de la contabilidad es que presenten una queja ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. El Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores está compuesto por 7 contadores. Dentro de esos 7 contadores lo que hacen es analizar el caso, revisan el expediente, se vuelve como un expediente, y dependiendo de las pruebas que aporten las personas, determinan si la persona actuó con diligencia profesional, si incumplió las normas del Código de Ética, o si, por el contrario, a pesar de que él trabajó bien, la situación no salió bien. Porque pueden pasar que en una copropiedad haya habido un fraude, y entonces uno dice, es que el contador dejó que se robaran la plata, y uno dice, no, venga, yo actué bien, es más, yo fui el que me di cuenta, pero pues los robos ocurren en el momento, simplemente lo paró a tiempo, pero el robo ocurrió. Entonces muchas veces se llega a la conclusión de que él hizo bien su trabajo, a pesar de que la situación salió mal y que hubo un fraude, hubo una falla de control interno, o hubo cualquier cosa de esas. Pero si llegan a encontrar que el contador no hizo bien su trabajo, que fue irresponsable, que no actuó éticamente, que no hizo nada, que firmó sin haber revisado, es decir, que la contabilidad está mal llevada, pero él dijo que estaba bien llevada. Entonces lo que va a pasar ahí es que el tribunal, al analizar, puede tomar una decisión relacionada con 4 cosas. Una, que a ese contador lo amonesten, es decir, le jalan las orejas y le dicen, venga, no lo vuelva a hacer. 2, que a ese contador le impongan una sanción pecuniaria, entonces tiene que pagar tanto dinero por no hacer bien su trabajo. 3, que ese contador se le suspenda su tarjeta profesional, es decir, durante un tiempo no puede trabajar como contador público. Esa suspensión puede ser entre 1 mes y máximo 12 meses, es lo que establece la ley. Y la 4ª, que es la más grave, es que ese contador se le cancele su tarjeta profesional, y entonces se le diga, ¿sabe qué, hermano? Usted para eso no sirve, venga su tarjeta profesional, y no puede ejercer. Entonces esos son 4 castigos importantes que puede recibir un contador público, aparte del tema civil, porque pues si le causó algún daño a la copropiedad, tercero, pues puede responder civilmente, dependiendo de su responsabilidad, o aparte por una responsabilidad fiscal. En propiedad horizontal casi no se ve mucho, pero digamos en el otro sector es el tema tributario, o en el tema penal. Desgraciadamente a veces existen personas que por cuestiones de necesidades básicas terminan metiéndose en fraudes con el administrador, con otras personas, y pues es triste porque digamos que las situaciones de las personas a veces llevan a que ellos fallen a sus temas éticos. Yo algo que me he dado cuenta, Jorge y compañeras, es que a veces en el tema ético, si bien es cierto, tiene que ver mucho la formación profesional, también tiene que ver mucho la estabilidad de la persona. No la estabilidad económica, sino también la estabilidad emocional, la estabilidad en todos los sentidos, ¿no? Una persona estable piensa mucho antes de hacer un fraude.
una persona con inestabilidad es más propensa a este tipo de cosas. Entonces, Jorge, pues esos son temas que pueden pasar, por las cuales el contador puede ser sancionado a través de este tribunal disciplinario. Jorge, pero aquí hay una cosa importante y es que el doctor Leonardo hace parte de ese comité disciplinario. Él no lo está explicando desde lo que realmente, sí, perdón, pero es que dentro de la presentación te faltó este pedacito, que él es el delegado del Consejo Técnico de la Contaduría dentro del comité disciplinario de la Junta Central de Contadores. ¿Es así, no? ¿Lo dije bien, Leonardo? Sí, señora, así es. Así es. O sea que usted es uno de los encargados de alarle las orejas a sus colegas. Sí. Y ahí conoce uno muchos casos donde a veces, Jorge, lo más común es que por llenarme de tanto trabajo me vuelvo irresponsable. Entonces, por hacer tanto trabajo barato, claro, porque yo llevo una contabilidad por 300.000, 400.000 pesos, entonces para hacer más o menos un buen sueldo necesito 10, 15 contabilidades. Entonces, con 10, 15 contabilidades, pues no puedo volver a dormir. Pero no solo no puedo volver a dormir, sino que a veces se vuelve ya imposible, así no duerma, hacer el trabajo. Entonces ahí comienzo a incumplir y se me vuelve una cadena, ¿no? Se me vuelve una cadena. Entonces es triste ver que eso sucede y a veces sucede con personas jóvenes, a veces sucede con personas también ya experimentadas, pero pues son complejidades que ocurren, y en la propiedad horizontal ocurre mucho, ¿sabes? En la propiedad horizontal ocurre bastante, hay muchas quejas de propiedad horizontal por contadores que, voy a poner un ejemplo, yo salí del consejo técnico y entonces estoy desparchado y digo, ¿y ahora qué me pongo a hacer, hermano? No tengo trabajo. Me dicen, pues lleve contabilidad de propiedad horizontal. Y yo digo, ¿y esa vaina se puede decir? No, es facilísimo, eso solo es registrar allá contra el banco y si pagan, dar de baja la cartera y hacer cualquier cosa. Entonces yo digo, pues se ve como fácil, ¿no? Sí, entonces me meto a hacer propiedad horizontal y cuando uno hace algo que no sabe, pues termina uno no haciéndolo bien, porque puede que la contabilidad de la propiedad horizontal no sea tan compleja, pero tiene un grado de complejidad y sobre todo tiene un grado de complejidad porque cada vez se vuelve más especializada, ¿no? Porque no es lo mismo que una empresa. Entonces termino aplicando los mismos criterios de una empresa a la propiedad horizontal y vuelvo todo un 8 y no conozco cómo funciona y no conozco el tema del fondo de imprevistos y no conozco el tema del tema de sanciones y entonces comienzo a hacer mi trabajo en el cual no asesoro, en el cual me comienzo a colgar y eso me puede generar responsabilidades profesionales. Doctora Marlene, la escuchamos. Pues es que adicional a eso, nosotros, digamos que los que hemos empezado a capacitar en contabilidad en PH, siempre hemos dicho, por favor, señores contadores, colegas, esto no es para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el mismo genio para atender gente, ¿sí? Con el tema de estados de cartera. O sea, esto lo acaba de decir Leonardo, es supremamente especializado. Pero también quiero hacer claridad en una cosa, ¿sí? Si bien es cierto, debemos siempre capacitarnos en el mercado, y tengo que decirlo, creo que está saliendo un tema de una certificación obligatoria para contadores en propiedad horizontal. Pues realmente no conozco en este momento ninguna norma que me diga que para yo ser contador en propiedad horizontal me exijan un certificado adicional. Yo como contador público, sin tener todas esas, inhabilidades de pronto, incompatibilidades, que tenga mi tarjeta profesional activa, sin sanciones ni demás, puedo firmar como contador público. Lo que pasa es que no solamente en propiedad horizontal, sino en cualquier tipo de empresa, cuando yo voy a iniciar con ese tipo de empresa, pues yo tengo que conocerla, porque no es lo mismo, Ofelita, no es lo mismo llevar una contabilidad de una empresa de servicios a una empresa comercial, es completamente diferente, y de hecho, dentro de nuestro conocimiento en nuestro plan de trabajo, lo primero que nosotros hacemos es conocimiento del cliente, conocimiento del sector, ¿sí? Pero sí quiero hacer esa claridad frente a la confusión que se pueda tener sobre certificaciones obligatorias en propiedad horizontal que yo realmente no conozco, legalmente no tengo idea sobre el tema. Es como adicionalmente, y para pasar al tema que sigue, cuando nos exigen tener la especialización en revisoría fiscal para ser revisores fiscales, ¿sí?
Entonces, para ser revisores fiscales, yo lo único que necesito es ser contador público. Lo que pasa es que yo puedo tener un requisito adicional y es que me pidan que tenga una especialización en auditoría o en revisoría fiscal, más no que legalmente yo no pueda ser revisor fiscal porque no tengo esa especialización, ¿sí? Yo quiero hacer mucha claridad en eso porque realmente en las convocatorias para las asambleas uno ve una cantidad de cosas y de requerimientos que le piden a uno, imagínate, dizque especialización en auditoría forense. Ya inclusive aquí en las preguntas del chat he visto la palabra de auditoría forense, pero esa la tocamos más adelantico, ¿verdad, Leonardo? Pero sí queremos que tú nos hagas claridad desde el consejo técnico, ¿sí? Digamos que yo sé que hay muchas preguntas sobre eso, ¿sí? ¿Quién es el revisor fiscal? ¿Qué es lo que hace el revisor fiscal? Entonces, ¿nos ayudas, Leonardo? Gracias. Bueno, básicamente decirles que en Colombia, como usted lo menciona, no existe ese grado de certificación como en Estados Unidos o en otros países. Aquí en Colombia el contador público no necesita estudios adicionales. De hecho, muchas personas nos han preguntado qué se necesita para ser revisor fiscal de una copropiedad y sobre todo en las residenciales. Cuando uno va a la ley 675 del 2001, encuentra que ni siquiera es obligatorio tener revisor fiscal en una propiedad horizontal. Ahí arrancamos con el primer problema. La revisora fiscal nace en Colombia para sociedades. Digamos que nace para sociedades y después se extiende a otro tipo de entidades. Muchas veces uno diría que la propiedad horizontal sí necesita a alguien. La pregunta es, cuando le coloca la figura del revisor fiscal, salen muchas inquietudes porque la ley 675 no deja mucha claridad acerca de cuáles son sus funciones. Entonces toca irse al artículo 207 del Código de Comercio y, como les decía, él está enfocado en una sociedad. Ese artículo está enfocado en sociedades. Entonces comienza el problema de hasta dónde llega el revisor fiscal. Y entonces todo el mundo cree que el revisor fiscal es el responsable si el celador llegó borracho, si el parqueadero lo rayó alguien, o si el carro de un parqueadero lo rayó alguien. Es decir, cuánta cosa se le ocurra, el revisor fiscal termina siendo responsable. Por ejemplo, rompieron unos vidrios y la aseguradora no responde. Entonces el revisor fiscal, ¿cómo es que no se dio cuenta que la póliza no cubría la rotura de vidrios? Es decir, hace tantas cosas que es más grande el imaginario de lo que la gente cree que hace el revisor fiscal que realmente las funciones que la ley le asigna. El gran problema de la propiedad horizontal es que somos de las entidades que se crean sin que los socios o los copropietarios tengan claro cómo se creó, porque casi todos los que hemos comprado apartamento, o no le entregan y plum, compró su apartamento y plum, tiene propiedad horizontal y arrancaron, y los vecinos se reúnen despachados. Oiga, es que hay que llevar contabilidad a esta vaina, hermano. Oiga, es que hay que nombrar revisor fiscal. Sí, es decir, comienza como a enterarse y a decir, oiga, entonces como que ya les hicieron los estatutos, ya les metieron revisor fiscal, y entonces nadie le puso funciones al revisor fiscal, nadie dijo qué hacían, sino que, plum, tiene que hacer. Alguien llega y dice, vamos a cambiar la figura de revisor fiscal o vamos a ponerle funciones. No, hermano, eso vale un poco de plata porque eso hay que cambiar los estatutos, yo no sé cuál es el cuento con eso, pero eso como que es supremamente costoso, complicado, y entonces la gente dice, eso quieto y sigamos así como estamos. Entonces, creo que hay mucho trámite en ello, porque para mí el revisor fiscal debería, en este tipo de entidades, más que revisor fiscal, es decir, ¿qué necesitamos? Un auditor. ¿Qué va a hacer el auditor? Pues siéntense y contractualmente pacten lo que debe hacer. Porque evidentemente yo no necesito a un auditor para hacer todas las cosas de una sociedad comercial. Entonces yo debo dejarle claramente qué debe hacer, cómo lo debe hacer, o cómo acordamos que se debe hacer para que entre todos nos pongamos de acuerdo. Asignarle al revisor fiscal funciones en temas tributarios, lo que hace es complicarle la vida a todo el mundo, porque entonces ahora hay gente que, como me decía, en una copropiedad horizontal tenemos un problema grande, y es que tenemos declaraciones de retención en la fuente vencidas, que no las presentamos a tiempo. ¿Y ustedes a quién le hacen retención? No, pues le hacemos retención a la empresa de vigilancia, no, porque es autorretenedora. Solamente le hacemos retención al revisor y al contador. ¿Sí? Entonces, eso no es decir, por culpa de ellos, ahora hacen retención en la fuente, ellos la firman y se vuelve como un enredo de ese tema.
Entonces yo a veces, digamos, para contestarle a Marlene, no es obligatorio tener certificaciones adicionales hoy. Si alguien las quiere tener, está bien, pero creo que quien está ofreciendo esas cosas como obligatorias también está faltando a la verdad. Porque una cosa es decirles a ustedes, certifíquese en propiedad horizontal voluntariamente, y otra cosa es decirles a ustedes, es que ahora lo que manda es esta certificación. Eso genera como una publicidad engañosa. Uno debe ser transparente. Yo he editado charlas, he editado diplomado en IF, por ejemplo, y a mí Jorge me pregunta, alguien me dice, Leonardo, ¿y para qué me sirve este diploma? Yo le digo, no le sirve para nada. Entonces quedan mirándome, ¿cómo así que no sirve para nada? No, para nada, no, usted con eso no le van a pagar más sueldo, con eso no va a conseguir más trabajo. Pero ¿cómo así? Si yo me capacito no consigo trabajo, puede conseguir más trabajo, pero no le voy a garantizar que lo va a conseguir. Entonces uno debe siempre decir a la gente la verdad, porque se generan esos temas de que haga la certificación con Leonardo Barón, que esa es la certificación que vale. Y resulta que no hay ninguna certificación que valga porque no existen esas certificaciones. Entonces hay que tener cuidado con ello para que la gente, quien la quiera hacer está bien, quien se quiera certificar está bien, pero que entienda que eso es voluntario. Completamente voluntario, sí señor. Y como para ponerle un poquito más de plastilina a la cosa, yo podría decir que, por ejemplo, este pendón para mí es completamente voluntario, pero perfectamente lo puedo tener y perfectamente lo puedo quitar de este lugar y yo voy a seguir siendo el mismo profesional. La diferencia es que voy a tener un papel menos colgado de mi pared. Y no me asegura eso, de que efectivamente de aquí a mañana tenga más trabajo, me estén llamando de más copropiedades y que tampoco yo sea una persona ética, que sea una persona correcta. Y me preocupa lo que usted estaba diciendo, doctor Leonardo, que esas certificaciones sean tendientes a carecer de verdad, de veracidad, porque se está presentando con afirmaciones como estas una especie de mercado negro en todo el sector de la propiedad horizontal. Se están ofreciendo, tomando como base la norma 17024, certificaciones para transporte vertical, para cualquier tipo de elementos automáticos, ascensores, plataformas. Ahora vamos a terminar certificándolos a ustedes. Cuando entonces, ¿en dónde va a quedar la tarjeta profesional y el diploma que ustedes han obtenido en las universidades legalmente constituidas en Colombia? Sobre eso hay varias cosas, Jorge, porque también hay un proyecto, digamos que a nivel internacional a los contadores sí los certifican cada X tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel internacional, los contadores que firman estados financieros o los contadores que son auditores, ellos constantemente tienen que estar renovando su tarjeta profesional, cada 5 años, cada X tiempo. Pero, ¿quién lo hace? Pues el organismo que legalmente debe hacerlo, no cualquier entidad, ¿sí? Porque cosas que son diferentes. Cuando en Colombia se imponga que el contador tiene que estar constantemente renovando su tarjeta profesional cada 5 años con capacitaciones, pues esa es el certificado que tenemos que pedir, ¿sí? Pero no aquellos que no están dentro de la ley. Ahora, como usted lo dice, Jorge, un profesional se debe garantizar porque constantemente está estudiando, ¿no? De hecho, eso es lo que garantiza un profesional, ¿no? Uno le dicen, este mecánico es muy profesional. ¿Y por qué es profesional? Porque el hombre está constantemente estudiando su tema, ¿no es cierto? Constantemente sabe más de mecánica, constantemente está aprendiendo. Entonces, el contador, su génesis es que tiene que estarse constantemente capacitando. Ahora, el problema de estas certificadoras es a veces la calidad con la que otorgan la certificación, porque muchas veces se está volviendo un tema, como pasa con algunos estudios o diplomados, que muchas veces nomás es pagar, no estudiar sino pagar. Entonces se confunde eso, ¿no? Una vez hablando varias personas en una reunión decían, oye, yo necesito que mi hijo estudie en el exterior, ¿cómo hago para que mi hijo estudie en el exterior y traiga un estudio en el exterior? Pues muy fácil, consíguete plata, mándalo a estudiar afuera y lo traes. Y afuera no es muy difícil estudiar, pues eso es como todo. En Francia no todas las universidades son UMA. En Inglaterra no todas las universidades son Oxford,
ni Cambridge, ¿sí? En Estados Unidos todas son Yale y MIT, ¿sí? Hay de todo. Entonces lo mismo pasa con esto, porque el problema no es tanto la certificación, sino si la entidad que supuestamente la expide está habilitada para hacerlo y si cuenta con una calidad para ello, porque pues yo también me puedo poner a decir mañana Jorge, Leonardo, Marlene y Marta arman y dicen certifícate con Marta, Leonardo, Jorge y Marlene, la única certificación que vale en Colombia, y montamos un negocio, engañamos a unas personas creyendo que eso es lo que sirve y no. Cosa diferente es a que hagamos un curso nosotros diciendo capacítese con Leonardo, Marta, Marlene y Jorge y comprenda más sobre propiedad horizontal. ¿Sí? Eso es diferente. No le estamos ofreciendo ni diciéndole mentiras, le estamos diciendo que va a aprender más cosas de propiedad horizontal, pero no le estamos prometiendo lo que no podemos cumplir. Claro, porque mientras que no exista una regulación legal, una orden, una ley dada por el gobierno, como se está pretendiendo hacer en este momento con otra norma, con el decreto, con el proyecto de ley 301, mientras que eso no se apruebe, surtiendo ese proceso, no es ley y por lo tanto no se puede hacer nada, a no ser que sea algo completamente extraoficial y que la gente lo tenga muy claro. Es algo completamente voluntario, no es coercitivo, y este mensaje es específico para todos los consejeros. Por favor, señores consejeros, señores residentes en propiedad horizontal, no exijan a sus administradores cosas que no están dentro de la ley. Porque hoy en día le están exigiendo al administrador de propiedad horizontal cosas que no están dentro de la lógica. Falta que le exijan cursos de paracaidismo, cuando es algo que no es necesario. Y suena chistoso, parece que es una broma y que yo estuviera tomando del pelo. Pero he visto cualquier cantidad de convocatorias en donde piden cosas que se salen de la simple lógica. Por eso es que es la importancia de un revisor fiscal muy bien preparado, que tenga mucho conocimiento para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, aunque esa sea una gestión ex post facto. Entonces ahí es donde me gustaría que, por favor, Marta Lucía, me comentara quién es esa persona que efectivamente puede ejercer las funciones de revisoría fiscal. Bueno, Jorgito, en esta área el revisor fiscal se supone que debe estar más preparado que el contador, que el administrador y que todo su entorno profesional al cual está auditando. ¿Por qué? Porque sobre el revisor fiscal recae la responsabilidad de dictaminar sobre cómo está funcionando el ente para el cual está prestando su servicio. Entonces, sobre no es solo lo que piensan algunos consejeros o algunos administradores, es que el revisor fiscal únicamente tiene que mirar la contabilidad. No, yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo de revisor fiscal llego haciendo auditoría desde que ingreso, ya sea peatonal o a través de mi vehículo en la propiedad horizontal. Miro cómo es el protocolo de ingreso que tiene tipificada la copropiedad, cómo está el servicio de aseo de la copropiedad, doy la ronda en el conjunto para verificar cómo está el estado de las zonas comunes, si realmente se están cumpliendo los protocolos y si el servicio de aseo está a satisfacción y si realmente se requiere el personal que se requiere, que se está contratando. Yo puedo tener un conjunto muy grande con un aseador y pretender que el conjunto viva uno va explotando a un ser humano hasta donde no más. Como puedo tener también una copropiedad muy pequeña con dos aseadores para que tomen tinto y hagan hasta refrigerio para todos los demás copropietarios, porque los hay. Entonces, dentro de esas funciones está ese sentido de evaluación y esa experticia que debemos tener en esta parte. Entonces, es importante que todos los copropietarios, que todos los consejeros, que el mismo administrador y el mismo contador colega para el cual está haciendo la auditoría sean consecuentes de que el revisor fiscal no solamente revisa la contabilidad. Nuestro trabajo como revisores fiscales se da en otro campo
que es la revisión de que la normatividad legal se cumple en la propiedad horizontal. Entonces, aquí ya comenzamos a hacer una partición de qué funciones tiene el contador y de qué funciones tiene el revisor fiscal. Mi contador hace el registro de las transacciones con base en unos soportes contables que le entrega el administrador. Y el contador no hace magia, no se inventa los documentos para registrar, ni puede registrar cosas que no estén debidamente soportadas. Mientras que el revisor fiscal, dentro de su gestión, entra a hacer una evaluación si esos registros se están cumpliendo con todas las normas legales, tanto las laborales, las de gestión, las de contratación, las de habeas data, el PEGIR, toda la normatividad del sistema de gestión, las laborales, si se están cumpliendo en un solo pago, en el solo pago de la empresa de vigilancia, puedo hacer toda esa evaluación. ¿Cómo involucro a mi empresa de vigilancia con el PEGIR? Tengo protocolos de cómo se hacen las rutinas de aseo, tengo protocolos, cómo se hacen tales actividades, cada cuánto pasa el recorrido, dónde está mi gestión documental y cómo voy a hacer unos mecanismos de control interno, porque es que eso es otro tema. Hacemos unas convocatorias de contador, de administrador, de revisor fiscal, donde, como tú dices, pedimos hasta curso de paracaidismo, pero no tenemos una gestión documental para decir cómo verificamos esa información que estamos requiriendo ahí. No decimos cuál es el proceso de contratación, no decimos cuál es el proceso de gestión, no mencionamos cuál es el proceso para hacer el registro de una transacción contable, no especificamos quiénes son los responsables de esos soportes, de a quién le corresponde el archivo de esos soportes, el mantenimiento de esos soportes, no lo especificamos en ninguna parte, pero sí queremos que un contador, un administrador y que un revisor fiscal respondan legalmente ante todo el mundo por dolo, por culpa, por negligencia, cuando en la propiedad horizontal o en muchas entidades no existe el más mínimo sistema de control interno. No tenemos inversión en eso. Me parecía importantísimo, Jorge Enrique, en la charla que tuvimos ayer del proyecto de ley 301, el aporte que hicieron. Importantísimo que quedara por ley que asimismo, como tenemos un 1% para el fondo de imprevistos, se estableciera en la propiedad horizontal un porcentaje de los gastos de la copropiedad para capacitar no solamente al consejo, al administrador, al contador, sino a todos los miembros de la propiedad horizontal para que conozcan bajo qué norma vive. Importantísimo. Cuando esto ocurra, este mundo de la propiedad horizontal se va a fortalecer más. Ya hay un leve despertar de administradores, de contadores, de propietarios en este tema, pero más importante esa parte. Mientras más nos vamos formando, mientras más vamos saliendo de nuestra ignorancia por desconocimiento, más fácil va a ser el control de la propiedad horizontal. Cuando hagamos, no el gasto, sino la inversión de nuestros recursos en sustentar y en conocer cómo se maneja esta empresa denominada propiedad horizontal, los resultados de la inversión que tenemos en nuestro bien, en nuestro patrimonio denominado apartamento, casa, local comercial, se van a ver más remunerados y se va a ver nuestra inversión. Bueno, Marlene, yo veo que hay bastante, pero bastante trabajo que hace el revisor fiscal. El revisor fiscal no tiene un horario de trabajo de acuerdo con el contrato de prestación de servicios, pero sí tiene bastante responsabilidad para llegar a dar toda esa fe pública de la que ya estábamos hablando de ahí, de todos estos estados financieros, de la copropiedad, y tengo entendido que la función, la gestión del revisor fiscal no se limita únicamente a la parte numérica, sino que también tiene un alcance en la parte administrativa. Entonces me gustaría que tú, por favor, nos comentaras, nos ilustraras cuál es la verdadera responsabilidad del revisor fiscal en la parte específica de los estados financieros.
Mira, de los estados financieros nosotros damos razonabilidad, ¿sí? Sobre lo que está ahí, o damos fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros. Ahora, bajo el tema administrativo, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que emitir una opinión sobre el cumplimiento de todas las normas que debe cumplir esa entidad, en este caso nuestras copropiedades. Entonces, ahí está nuestra función. Pero sí quiero, digamos que, hablar de un tema, ¿sí? Ya Martica también mencionó, digamos, todo lo que nosotros debemos certificar, y es cuando a mí me exigen firmar información financiera de forma mensual, ¿sí? Entonces, sí, Leonardo abrió los ojos porque nosotros sabemos que en las normas contables, ¿sí? En nuestro manual de políticas contables, nosotros definimos la periodicidad de los estados financieros y sobre eso queda enmarcado el dictamen que yo debo emitir como revisor fiscal. Sin embargo, en las copropiedades, y lo vimos aquí ahorita en las preguntas en el chat, donde decía que el contador no está entregando en forma mensual, sino cada 3 meses, que si hay alguna ley que por temas de pandemia. Pero lo que pasa es que, digamos que contractualmente a mí me pueden solicitar y exigir ciertos informes. Yo como revisor fiscal tengo que informarle a quién me eligió, en este caso a la asamblea de copropietarios, y mensualmente pues la asamblea de copropietarios no se está reuniendo, ¿sí? Para que yo le informe. Entonces, yo cuando dictamino, cuando hay estados financieros de acuerdo a nuestro manual de políticas contables. Mensualmente pueden emitirse otro tipo de informes que son informes de tipo financiero, pero no necesariamente, si yo no los firmo, yo no estoy cumpliendo o estoy incumpliendo con mi función como revisor fiscal. Y de hecho a mí me han pedido, y con el tema del horario que tú lo acabas de mencionar ahorita, es cuál es su plan de trabajo, su programa de trabajo para este año como revisora fiscal, porque nos tiene que indicar a nosotros como consejeros cuándo es que va a venir usted a revisar. Eso es como decir yo, pues cada mes voy a ir a hacer arqueo de caja. Entonces, pues obviamente eso no funciona así. Entonces, sí es importante el tema de la firma de los informes financieros, Leonardo. Yo sé que muchas consultas de estas les llegan a ustedes al consejo técnico. ¿Tú qué nos puedes instruir en eso? Sobre todo a la gente, porque realmente la gente choca con uno y piensa que es uno el que no quiere hacer el trabajo. No necesariamente es eso. Por favor, ¿nos explicas? Gracias. Bueno, hay dos tipos de información financiera. Una es la de propósito general y otra es la de propósito especial. La información financiera de propósito general es la que va para todos, es la que obliga a la ley y es la que normalmente va firmada, va certificada por contador y administrador y va dictaminada por el revisor fiscal si lo hay. No obstante, la demás información que es para uso interno de la entidad puede ser para el consejo de administración o para el administrador, información de propósito especial que no necesita ir firmada siquiera, es decir, es información que las entidades sacan, un reporte del sistema y que se lo entregan a la asamblea de copropietarios. A la asamblea no, al consejo de administración. Incluso muchas veces hasta se los hacen llegar a las personas, a los copropietarios. Yo soy de las personas que he estado en consejos de administración y soy de los que les digo, pidamos al contador una información mensual, pero no la pidamos firmada, simplemente es información que sale del sistema, en la cual nosotros miramos unos datos, miramos cartera, miramos cómo está el tema de caja, cómo va la ejecución de gastos, pero eso no es información financiera que debe estar firmada, porque la firma del contador no es solo firmar, sino hacer un trabajo adicional que seguramente encarece los costos de eso, o seguramente se termina firmando sin hacer ese trabajo. Entonces, aquí la recomendación es, los estados financieros de propósito general van con las firmas, no hay nada que hacer, pero los de propósito especial, que son los mensuales, pues simplemente son informes que no necesitan ni siquiera ir firmados, simplemente es información que se entrega, las personas la revisan, miran la información que necesitan y listo. Porque se vuelve un protocolo ahí que genera muchas molestias y genera que la información no sea rápida. Yo le voy a decir una cosa a ustedes, Jorge, Marta y Marlene. Imagínense que mirando bolsas de valores como las de Nueva York, imagínense usted una bolsa de valores, se permite que algunos informes vayan sin la firma del auditor.
a nivel de bolsa de valores, a nivel de multinacionales, empresas grandes. ¿Por qué? Porque se supone que son noticias, flash. Entonces, esas noticias intermedias tienen que ser rápidas para que sirvan. Entonces, si se pone usted a hacer todo el protocolo de que el contador firme, revise, que el revisor fiscal audite, pues se le va a pasar mucho tiempo y la información ya no es un flash de noticias, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que distinguir entre esos dos temas. Eso es lo que quería decir al respecto. Pero sí te hago una aclaración y pasa mucho en el sector real, no en el sector, pues digamos, de propiedad horizontal. Y es que todavía tenemos el tema de que los bancos me exigen la actualización de información cada 3 meses y entonces nos presionan a que nosotros emitamos estados financieros dictaminados. Yo sé que ya se emitió el decreto 2270, que ya nos da un poco de luz, porque en el tema de bancos es complicado y casi que le obligan a que nosotros tenemos que firmar información de periodos intermedios sin tener la obligación de cumplir con la NIC 34, ¿sí? Quiero que quede muy anotado ese número de norma internacional, porque los administradores, la comunidad y los miembros del Consejo de Administración no saben que para que yo pueda firmar unos estados financieros de periodo diferente al del cierre, yo tengo que hacer cumplimiento de esa NIC 34. Adicionalmente, sí quiero aclarar también, y es que hay un poco de confusión con el tema del programa, de los informes que emite el programa, porque es que resulta que los programas emiten un informe que se llama, o un listado que se llama Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral. Entonces eso trata de pronto a veces de confundir a la gente y nos piden que firmemos las hojitas del sistema. Ustedes no se imaginan todo eso que nosotros encontramos en la práctica, ¿cierto, Martica? Que le ponen a uno casi que aquí el arma, pues, o firman, y si no, no hay cheque, y eso empiezan a armar todo un drama, que porque el contador no entrega la información, y desafortunadamente en propiedad horizontal cuando dicen el contador no entrega la información, eso así de sencillo, se robaron la plata. El contador está robando la plata y no se dan cuenta que son una cantidad de responsabilidades que nosotros no tenemos. Entonces, muchas gracias, Leonardo, por esa aclaración, y ojalá y espero que las personas que estamos aquí en este foro, por favor, transmitamos eso, ¿sí? Porque eso es darle tranquilidad a la gente sobre el que si no está el informe firmado mitad de año, pues no pasa nada, es información, ¿cierto, Leonardo? Es un boletín de actualización y como tal tiene que cumplir el protocolo, si no tendría que tener notas, tendría que tener todo ese protocolo que hay, y realmente la gente necesita esa información. ¿Qué tal que Jorge mañana tenga una empresa y bueno, la tiene, y le dice a su contador, oye, necesito los datos de ver cómo me fue, y el contador espera y le hago las notas y no sé qué, y Jorge dice, no, yo necesito saber más o menos cómo me fue para tener una idea, ¿sí? Porque necesito información. No es exactitud ni veracidad, necesito información. Lo que pasa es que ha habido un mal cuento sobre los contadores, y es que decimos que el contador es el notario de la empresa. Entonces, como decimos que el contador es el notario de la empresa, entonces cuando usted necesita un papel, quiere que el notario se lo firme. Entonces, necesito el registro civil, pero autenticado, entonces va para el notario usted, y que autentíquemelo. Y el notario lo firma, y se lo entrega, pero es que esa no es la función del revisor fiscal. La función del revisor fiscal y del contador no es ser el notario, no es firmar, es hacer un trabajo previo. Sobre ese trabajo previo, emitir su certificación si es el contador, o emitir un informe, un dictamen si es el caso del revisor fiscal. Y no es solamente poner su firma y decir que eso está bien. Eso es lo que se confunde, porque algunas personas han dicho que el contador es el notario, y no somos los notarios. Entonces no se preocupen, no somos los notarios. Y anteriormente veníamos hablando de la figura del auditor. Se mencionó así superficialmente, pero me gustaría que por favor Marta Lucía así muy brevemente nos comentara qué es el auditor. ¿No es el mismo revisor fiscal? Me queda como esa inquietud. Entonces, por favor, Marta Lucía, coméntanos. A ver, poquito. Nosotros hemos hablado en diversos programas, en otras estancias, que realmente la revisoría fiscal no debiera darse teniendo en cuenta que pues si hay una gestión, las auditorías no debieran darse si hay una debida gestión de revisoría fiscal.
¿sí? Pero desafortunadamente existen en nuestros medios ese 0.033% de colegas que no fungen con profesionalismo, que no hacen honor a la fe pública que nos establece el Estado colombiano de certificar o dictaminar estados financieros, porque no es una fe pública sobre todos los actos, es específica, es sobre temas financieros. Pero cuando dictaminamos no es solamente sobre temas financieros, sino sobre todas las actividades de la persona natural o jurídica a la cual estamos dictaminando. Entonces, cuando no se presenta esto, pues salen las auditorías, y las auditorías son temas específicos, son parte de la revisoría fiscal. Entonces, en revisoría fiscal, como lo mencionaba al inicio de la charla, tenemos una auditoría forense que realmente es una auditoría integral que me va a abarcar la auditoría laboral, la auditoría de gestión, la auditoría de procesos, la auditoría financiera, que me va a abarcar todas las partes de la auditoría, todas las ramas, y voy a poder emitir un informe general, y ese es el informe de la revisoría fiscal. De allí lo importante que nosotros como revisores fiscales, como lo mencionaba mi colega Marlene, es tener unos procesos establecidos de cómo vamos a hacer nuestra gestión en la copropiedad, primero que todo, conocer mi propiedad horizontal. Yo no puedo llegar y establecer el mismo proceso para una copropiedad que ya la llevo trabajando 2 años, a una que estoy tomando y hacer una aceptación del cargo sin conocer ni siquiera el tamaño de la entidad que voy a auditar en los diferentes campos. Entonces no es lo mismo llegar a auditar un edificio de 10 inmuebles o una copropiedad de uso mixto o una copropiedad de uso comercial, a llegar a auditar una copropiedad de 1.000, de 2.000 unidades habitacionales. No es lo mismo. Sin embargo, el trabajo aquí en Colombia, tenemos la tendencia a ver el trabajo como lo mencionan nuestros amigos mexicanos, las horas nalgas, sentados en la oficina. Tenemos esa costumbre. Usted no está trabajando si no está físicamente en la oficina. ¿Y quién le garantiza que estando en la oficina usted no esté conectado al Facebook, no esté conectado al WhatsApp, esté viendo la película de Caracol de las 3 de la tarde? ¿Quién le garantiza eso? No es estar físicamente en un puesto de trabajo el que garantiza la debida prestación del servicio. Ve uno en redes comentarios tan desobligantes como: pídale al revisor fiscal que haga tal cosa, porque generalmente solo va 2 o 3 veces al mes y se la gana fácil. Perdón, y se han puesto a pensar cuánto tiene que leer un revisor fiscal para estar actualizado en los diversos campos. Y aunque no lo creamos, la propiedad horizontal es uno de los sectores más complicados que tiene la economía nacional. ¿Por qué? En las empresas de uso comercial, pues sabemos la actividad de comercialización, compra-venta, impuestos, parte tributaria y parte de contar. En la auditoría agropecuaria medimos la compra, la siembra, la elaboración del producto hasta que lo pongo en punto de venta. Los otros tipos, la contaduría de tipo minera también tiene un proceso, la contabilidad de costos también tiene otro tipo de procesos, pero en la contaduría de la propiedad horizontal tiene muchos procesos, porque nuestro factor de producción, entre comillas, está tipificado en el ser humano, que es un ser cambiante, que está tipificado por muchas normas, desde que partimos desde el sistema de habeas data hasta el sistema de gestión integral, el manejo de basuras. La misma convivencia. En una empresa, si tú ves que tú eres como patrón, como empleador, y ves que 2 de tus trabajadores no tienen empatía,
se viven dando por la cabeza acá, que pueden, acá, que se ven en el baño, se golpean. Usted toma la determinación, se van los dos, se va uno, me quedo con el mejor, con el que considere. En una propiedad horizontal usted no puede decir, usted venda y usted se queda. O usted es un mal propietario y usted es un buen propietario y usted se queda, usted se va. No puedo hacer lo que en algunas preguntas del Facebook dice, declaremos a fulano de tal persona no grata. Perdón, ¿en qué parte de la ley civil aquí en Colombia dice que podemos declarar una persona no grata? Negarle el acceso a su propiedad vulnerando su derecho constitucional consagrado en el artículo 58 de nuestra Carta Magna, ¿sí? Entonces, este tipo de manejo que tenemos en la propiedad horizontal es un manejo que no es tan fácil, es un bien complejo y nomás el hecho del trato directo con personal del cual nuestro servicio a futuro depende también nuestra contratación, lo hace aún más complicado. ¿Por qué? Porque la persona a la cual yo le estoy prestando mi servicio, a la cual le estoy satisfaciendo sus necesidades primarias de convivencia, de seguridad, de estabilidad física en su conjunto, de estabilidad de su vivienda, de su convivencia familiar, de su convivencia, de su situación a veces hasta social en un conjunto, dependen de una sola persona, de la gestión del administrador. ¿Y el administrador en quién se apoya? Se apoya en su consejo para tratar de organizar actividades para concientizar la sana convivencia. Y en la parte de la contabilidad, esto se apoya en su contador. Por eso hay cosas que uno, como profesional, cuando vemos, por ejemplo, en conjuntos donde dicen, aquí está contratado el administrador, pero el consejo de administración es el que determina quién va a ser su contador. Y algunos dicen, no, es que es sano por convivencia. Pero, perdón, si la ley me establece a mí como administrador que yo soy el responsable de la contabilidad, cuando me contrata el consejo, un contador, ¿sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre el cuerpo colegiado que lo contrató, que lo eligió? ¿O sobre el administrador que por razón o fuerza para conservar su puesto de trabajo aceptó suscribir contrato con ese profesional? Y la clave es esa, pronto ese profesional, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Entonces son estos temas tan que los separan un pelito, un hilito, estos temas en la propiedad horizontal que no hacen fácil el manejo. En una empresa yo soy el gerente y yo tomo las determinaciones. Si usted contador no me sirvió, se fue. Y si al gerente financiero no le gustó mi determinación, váyase que detrás suyo hay varios vacantes, varios esperando ese cargo. Pero en la propiedad horizontal, cuando establecemos en la ley, en el artículo 53, que el administrador responde por todo, por culpa leve, por culpa grave, por negligencia, por omisión, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esa parte? Entonces, solemos exigir en propiedad horizontal una persona más preparada, como lo dicen vulgarmente, más preparada que un yogur, pero cuando vamos a pagar, decimos, se necesita administrador con 2 hojas de requisitos, donde hasta, como tú lo dices, certificado de salto en helicóptero en alturas, nos exigen. Paracaídas. Honorarios, 400,000 pesos. Y lo peor, sobre eso demuéstrame mensualmente el pago de su seguridad social, cuando el pago de su seguridad social son 300,000 pesos. Entonces, ¿qué le queda al pobre administrador para prestar su servicio? Entonces, son cosas que tenemos que aprender a ser racionales. Si yo quiero una persona que sea idónea, también páguele lo que ese profesional se merece. Paguemos por la calidad, es correcto. Si yo quiero producto de buena calidad, debo también pagar por lo bueno. Pero, volviendo un poquito atrás, doctor Leonardo Barón, me gustaría saber,
hablando de esas certificaciones de las que estábamos hablando, ¿será que los auditores también tienen que presentar algún tipo de Pero huele a quemado certificación? en algún lado. Algo se le quemó por allá a alguien, eso sí me quedó claro. No, pero Pero no fui fueron las certificaciones, ¿o sí? no fui yo, pero no le alcancé a escuchar la última parte donde me dice que si piden, que si es necesario que tengan alguna certificación, ¿no? Sí, los auditores. Los auditores será necesario que tengan algún tipo de certificación, pero certificación legal. Sí. No, digamos que en Colombia no se pide nada de eso. Ni siquiera es necesario tener especialización en revisoría fiscal también. Lo que yo sí veo es que cuando uno nombra un revisor fiscal, es necesario conocer la experiencia que él ha tenido en la rama. Es decir, ¿qué tanto conoce él de propiedad horizontal? Yo creo que eso es importante y lo podemos mirar a través de la hoja de vida de dónde ha estado, ¿no? Porque hay personas que no conocen mucho de revisoría, que saben mucha revisoría fiscal, muchísima, pero no conocen de propiedad horizontal. Entonces eso es el mismo problema de contratar a un mecánico que sepa mucho de Volkswagen para arreglarle a usted un Mercedes-Benz o un BMW. Entonces dice, no, pues, yo necesito a alguien mejor que tenga experiencia en ello. Yo creo que nosotros tenemos que, más que pedir esas certificaciones, es eso, es pedir esa experiencia, qué tanto la persona ha trabajado en ello. Y puede ser que no tenga experiencia necesariamente como revisor fiscal de copropiedad, pero al menos que tenga experiencia en copropiedades. Puede ser que haya sido contador de copropiedades, porque claro, pasa lo del dicho, si nadie me deja trabajar cuando consigo experiencia. Entonces, si la experiencia es solo para los otros, pues yo nunca voy a conseguir experiencia, claro, pero si usted ha sido una persona que ha sido contador de una propiedad horizontal, seguramente puede aspirar a ser revisor fiscal en una propiedad horizontal, digamos, va al menos conociendo el sector. Yo creo que aquí lo más importante es conocer el sector, conocer la norma, conocer. Yo personalmente le recomiendo a los contadores, le recomiendo a los revisores fiscales que se hagan diplomados en propiedad horizontal o que se hagan cursos en propiedad horizontal. Yo los recomiendo, pero ya no obligatorio, sino lo recomiendo en el aspecto de que es bueno que usted sepa en qué se está metiendo, conozca las obligaciones y deberes, y pues obviamente eso le va a servir para trabajar. A mí una de las cosas que más me llamó la atención fue la conversión de Pablo. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la conversión de Pablo con esto? Pues resulta que Pablo era un tipo que perseguía a los cristianos y un buen día se fue a matar a unos y se fue a caballo y pum, y llegó una luz y lo tiró al piso y le dice, oye, ¿usted por qué me persigue, parcero? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Y quién me habla? No, pues le hablo yo, hermano, el que usted persigue. ¿Qué hizo Pablo? Pablo se fue 3 años, según cuentan los historiadores, y se dedicó a estudiar quién era ese Jesús. Es decir, Pablo no fue el que le cayó el rayo y salió y se volvió ahora cristiano devoto. No, el tipo se puso a estudiar y a conocer quién era esa nueva persona en la cual iba a creer. Y eso a veces es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, me voy a dedicar a propiedad horizontal, pues no importa, hágalo. Pero siéntese a estudiar qué es eso, siéntese a capacitarse qué es eso para que usted se pueda ir. El ejemplo de Pablo me fascina por eso, porque Pablo, siendo un tipo tan devoto, cambió, pero primero se capacitó en quién era ese Jesús antes de seguirlo. Y eso me parece genial. Me vi la película, que se la recomiendo, porque es genial. Es una película bien chévere de una persona, cómo hace las cosas calmadamente, a pesar de tener pasión, calmadamente, antes de tomar decisión. Entonces, siempre tenemos que conocer en lo que nos vamos a meter. Ojalá el día que nos casemos, pudiéramos hacer un curso de qué es casarse. ¿Esa vaina para qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se pelea con la señora? ¿Cómo se comporta uno ante la suegra, ante el suegro? Entonces, en la medida que uno aprenda eso, uno ya como que va más tranquilo. En la medida que uno aprenda eso, sale corriendo y no se casa. Marlene, buenas noches. Sigue tu... Íbamos bien con lo de Pablo, íbamos bien, Leo. Es que ya el tema del matrimonio. Ya es pero Leo, quisiera que tú nos explicaras un poco el tema de la auditoría forense. Lo que pasa es que de hace como 2 años para acá, ahora para las auditorías dicen es que necesitamos el auditor forense, que se haga una auditoría forense, y la gente está completamente, digamos que lejos de lo que es una auditoría forense. Ayúdanos a explicarle a la gente, por favor. Las auditorías generales tienen como propósito encontrar evidencia.
Eso es una auditoría general. Si una auditoría general tiene como propósito encontrar evidencia y a partir de la evidencia dar un dictamen, ¿estamos de acuerdo? O una opinión. La auditoría forense va por otro lado, va por el lado probatorio, va por el lado de decir, yo necesito encontrar cómo sucedió un fraude, cómo fue que sucedió algo, lo voy a reconstruir de tal manera que lo documente y eso se pueda llevar a estrados judiciales. Ese es el propósito de la auditoría forense. Por eso cuando usted ve en escándalos de quiebra, dicen contratemos una auditoría forense. Lo que busca es eso, ir, recaudar pruebas, determinar qué fue lo que sucedió, armar pruebas, volver es un proceso, algo probatorio y llevarlo a las autoridades judiciales. A veces me he dado cuenta que las propiedades horizontales o quienes contratan una auditoría forense no es lo que quieren. porque muchas veces la auditoría forense ya lo que sucedió no previene nada, sino que tiene ese propósito, ¿no es cierto? Ese propósito. Entonces tal vez lo que la gente necesita es una auditoría, un procedimiento previamente acordado o algo puntual. Yo creo que lo más difícil cuando uno contrata un auditor es dejar claramente establecido qué es lo que usted quiere. Eso es lo más difícil, porque yo digo, necesito encontrar algo para echar al gerente, porque yo sé que el gerente está robando. Entonces le mando un auditoría al administrador, sé que está robando, y le mando una auditoría. Y el pobre tipo llega a ver en qué se equivoca. Entonces, Jorge, espera un momentico, Jorge, usted tiene descuadrado allá el pendón, Jorge, apuntado ahí. Descuadra el pendón medio centímetro, ¿sí? Entonces esa vaina es imperceptible al ojo. Llegué al punto de decirle que está medio centímetro, porque como ya no tengo que encontrarle, entonces me dedico a ver qué le encuentro a Jorge. Algo tengo que encontrarle y no me pagan. Entonces se pierde el objetivo de la auditoría muchas veces. Hay que tener cuidado porque tenemos que ser muy profesionales en esas cosas. Y si uno va a hacer auditoría forense, es porque ocurrió un delito y usted lo que va a entrar es a aclarar ese delito, a llevar las pruebas ante las entidades y a documentarlas. En caso contrario, creería que no necesitan una auditoría forense, creería que no necesitan, creo que necesitan una auditoría administrativa, o una auditoría de control interno, o tal vez una auditoría financiera, o tal vez primero preguntarse qué quiere, ¿sí? Porque a mí me pasó una vez, Jorge, en una reunión, estábamos en el consejo técnico y una señora se paró y dijo, señor Leonardo, estamos aburridos con el administrador, díganos usted como consejo, ¿qué consejo nos da, valga la redundancia, para cambiar al administrador? Yo le dije, pues muy fácil, échenlo. Me dijo, pero no ve que no lo dejan echar. ¿Y quién no lo deja echar? Pues el resto de los copropietarios. Yo le dije, pues entonces él no es malo, porque si la comunidad en general lo quiere, pues no es malo. Entonces muchas veces pasa que a uno no le gusta y ese quiere que el otro se caiga y le comienza a mandar auditorías y mandarle una serie de cosas. Y también tenemos que tener mucho cuidado porque se vuelven a veces como persecuciones, buscar en ríos revueltos. Hay profesionales que se prestan para encontrar error donde no los hay, a pegarse al pie de la letra en cualquier cosa, a decir que por qué no cobro intereses del 27.2%, pero sí cobro intereses del 27,1%. Es decir, cualquier carajada que uno comienza a decir, se lee los informes y rayan ya un poco en temas que no son importantes. Hay veces uno le dice a las personas, lástima, esa platica se lo hubiera ahorrado, o más bien hubieran hablado, o se hubieran sentado como consejo de administración a funcionar. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer en las propiedades horizontales es aprender a resolver conflictos. Por eso a mí la ley 75 me gusta. La gente dice, pero no dice nada. Sí, pero es que ¿para qué queremos leyes que digan todo? Eso está hecho es para resolver conflictos. Yo tengo un problema con Jorge, ¿qué hago? Que creen una ley para arreglar el problema entre Jorge y Leonardo. ¿Por qué no se sientan los dos? Se dicen 2, 3 verdades, si se tienen que decir groserías, dígansela y luego dígale, oiga Jorge, mire, ¿sabe qué? Viéndolo bien, usted no es ni tan malo, ¿sabe? Y usted me dice, pues yo también pienso lo mismo de usted no es ni tan malo. ¿Sí? Algo de bueno tiene, ¿sí? Porque a veces eso es lo que hace falta. No sabemos vivir en esa comunidad y entonces queremos perfección, le ponemos perfección a todo el mundo y eso no funciona así. Estamos trabajando con administradores imperfectos, con administradores que se equivocan, con contadores que se pueden equivocar, con soportes que no llegan a tiempo y toca cerrar la contabilidad porque un vecino estaba por allá de vacaciones
¿cómo se llama esa ciudad bonita por allá? Bueno, en esas tierras frescas, allá en Santander y norte de Santander, allá en Chinacota o en esas partes, y mandó a consignar. Y entonces consignó la copropiedad. ¿Y quién consignó en Chinacota? Nadie sabe. Hasta que el señor no venga de Chinacota y diga, oiga, como que fui yo, ¿no? Sí, entonces la consignación y la entrega, todo eso pasa y no quiere decir que hay desorden, no quiere decir que son pícaros, no quiere decir nada de eso. Entonces, esas cosas tenemos que aprender a vivir en comunidad y creo que es lo más difícil, ¿no? Vivir en comunidad sí es difícil, sí es difícil. Entonces creo que hay que usar el consejo de administración, todos tienen que actuar para que todo se pueda vivir en comunidad adecuadamente. A mí hay algo que me está incomodando en este momento, doctor Leonardo. Sí, y se lo hago extensivo de una vez a Marlene y a Marta Lucía. Y me gustaría que ustedes de una vez me dijeran si tengo razón o no tengo razón. Esta charla está tan interesante el día de hoy, esta noche, que vale la pena darle una continuidad la próxima semana. Estaríamos hablando del próximo 1 de junio. ¿Nos acompañarían ustedes? Doctora Leonardo, Marlene. quedamos ajustados de pronto a la agenda de Leonardo, que por motivos de obviamente agenda con el consejo técnico, no sé si tenemos Audire. Dime, Leonardo, que no te escuchamos. Sí. ¿Ya lo apuntaste? Sí, este próximo martes estaba despachado. O sea, no tenemos Audire. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! No hay Audire, no sé qué será eso, pero bienvenidos. Audire es otro espacio de capacitación que tenemos, digamos, en una universidad de donde somos, vas a decir que no, pero tú también eres egresado de allá, en posgrado, pero eres egresado, y donde yo soy de pregrado, no, con Leonardo. Entonces, porque pues realmente nosotros procuramos capacitarnos bastante y aprovechamos muchos espacios. Martica también, Martica está capacitándose casi todos los días, Ofelita lo mismo, y eso nos permite también estar aquí apoyando a las demás personas. Entonces, si no hay Audire, Leonardo, yo creo que entonces sí, si tú ya lo apuntaste, por mi lado estaría bien. Martica. Por mi lado también. Perfecto. Entonces, quedamos todos los presentes cordialmente invitados para la próxima semana, la próxima sesión. Es el próximo junio 1 del año 2021. Aquí continuaremos dilucidando todas estas inquietudes que tenemos todos nosotros en aspectos tan importantes como la gestión del contador, la gestión del revisor fiscal, las auditorías. Vamos a profundizar de pronto un poco más en el aspecto relacionado con las auditorías forenses. Vamos a ver, ¿será cierto que el contador tiene responsabilidad del mal parqueo de un residente? Muchos otros interrogantes que tenemos nosotros. ¿O será que el revisor fiscal tiene que llegar con la regla en la mano y darle sus alones de orejas al residente porque está haciendo fiesta hasta altas horas de la noche? Vamos a mirar las responsabilidades del revisor fiscal, del contador y de todos los entes de gobierno de manera contable. Vamos a mirar en qué casos se recomienda una auditoría forense y vamos a hablar de los posibles costos de una auditoría forense. ¿Qué es más benéfico para la copropiedad? ¿Tener una auditoría forense o tener un revisor fiscal? Los expertos que nos han acompañado en la noche de hoy estarán acompañándonos nuevamente la próxima semana y nos estarán aclarando todos estos interrogantes y algunos otros de los cuales se estarán formulando en el correo electrónico jorgeenriqueh@gmail.com. Lo repito, jorgeenriqueh.ph@gmail.com. En estos correos electrónicos vamos a tener la oportunidad de formular todos los interrogantes y vamos a hacer un todo para elaborar una especie de cuestionario
para nuestros respetados panelistas. Damas y caballeros, Marta Lucía, Doctor Enrique, Marlene. perdón, antes de que termine ahí, que hacía rato que quería hacer la pregunta, pero no quería interrumpir. Pero aquí que ya estamos rodeados de estos grandes profesionales en la parte de la contaduría, quiero hacer una pregunta. ¿El administrador tiene obligación de expedir paz y salvo cuando el contador, el anterior administrador y el ex revisor fiscal no entregaron estados financieros, ni saldos, ni contabilidad? ¿Qué riesgo podría tener el administrador que se tome, o sea, que se arriesgue a dar un paz y salvo sin tener saldos verdaderos? Doctor Leonardo o Marlene. Por favor, los dejaste mudos porque es una pregunta bastante comprometedora en su respuesta. Mas, sin embargo, hablando genéricamente, los escuchamos, nuestros respetados profesionales. Yo les contesté que Dale, Leonardo. cuando cualquier persona firma un certificado, cualquiera, sea contador o no contador, la responsabilidad está en verificar la veracidad de ese certificado. Puede ser que la contabilidad, le voy a poner un ejemplo, no haya sido entregada formalmente, pero los saldos no estén mal. Puede ser que hayan unos problemas relacionados con caja menor o con causaciones de gastos. Ahí hay que mirar situaciones específicas. Hay muchas situaciones específicas. Hay contabilidades que son un 8 y que no hay nada que hacer. Y uno dice, pues yo no puedo certificar nada porque no hay cómo certificar. Mientras que hay otras donde hay unos problemas puntuales y uno puede certificar porque encuentra la prueba, encuentra que es adecuado y lo puede hacer. Obviamente tendrá que dejar claridad en el certificado qué hizo, cómo lo hizo, es decir, cosas de esas. Pero no todos los certificados tienen que ver con información contable y que se fue tomada, sino que pues pueden haber otro tipo de situaciones en la cual yo pruebe. Lo importante es probar, lo importante es tener claridad que un certificado tiene un respaldo. Eso es lo realmente importante y en eso pues hay que mirar la situación particular. Es difícil genéricamente porque la respuesta pareciera que la mejor respuesta es decir no, no puedes. Pero hay que mirar los casos particulares porque tampoco podemos que la copropiedad se acabe, porque entonces mañana Marlene va a vender su apartamento y yo le digo, no, imagínese Marlene que usted no puede vender su apartamento porque yo no le puedo dar el paz y salvo porque llevamos la contabilidad atrasada. Y Marlene dice, bueno, y a mí eso como, ¿qué me importa que las lleven atrasado? No, yo necesito mi certificado porque yo estoy a paz y salvo, míreme, revíseme, puede ser que tenga problemas con otros, pero lo mío está claro, si quiere traigo las consignaciones, verifiquemos. Pues hay que resolverle a la gente los problemas, porque no podemos generar problema tras problema, porque la gente puede estar vendiendo, puede estar teniendo muchas situaciones y no podemos parquear eso. Pues eso es lo que yo recomiendo, por supuesto. No sé si de pronto Marlene o Marta Lucía quisieran adicionar algo a lo anteriormente dicho. Con base en la experiencia de administrador, también es bueno recordar que si yo como administrador en el momento en que hago un empalme no estoy satisfecha con la información que estoy recibiendo, encuentro algún tipo de inconsistencia, debo informárselo a mi asamblea para establecer los correctivos en forma oportuna. Entonces, en ese orden, si yo no puedo dejar permanecer un hueco, un vacío en una información contable por un largo periodo de tiempo, no, yo tengo que informar a mis asambleístas si determino una inconsistencia y veo que esa inconsistencia no me permite certificar los estados financieros de una copropiedad en debida forma, tengo que informarle a mi asamblea y establecer las políticas y los procesos para subsanar eso. Y tengo que establecer un plan de contingencia, pero de reparación inmediata, y proyectarle a mi asamblea, decirle cuánto cuesta hacer esa activación y hacerle también las recomendaciones y orientaciones para que repercutan en las administraciones anteriores sobre esas inconsistencias detectadas, ¿sí? Y de recordar que de acuerdo a nuestro código de ética, nuestra ley 43, como profesional de la contaduría, yo no puedo llegar y entrar a dañar el nombre de un colega
sin haberlo notificado primero por escrito para que haga sus respectivas aclaraciones, porque esto también es un pecado que se comete en la propia horizontal. Yo no puedo llegar y decir, la contabilidad que manejó con Dorito o Pepito Pérez o Pedro Pataquillo estaba mal manejada porque a mí revisó un estado de cuenta y no me cuadró. Pero resulta que en su momento el contador que hizo esa función sabía por qué no le cuadró, qué notas, qué observaciones hizo. Entonces yo no puedo entrar a dañar el nombre de 1, 2 o 3 profesionales simplemente sin tener una justificación. Entonces es indispensable en estos casos también recurrir a la ley 43, a nuestro código de ética, y establecer si hubo algún requerimiento. Es obligación nuestra como profesionales de la contaduría manifestarle a nuestro colega para que se sirva a rendir los descargos correspondientes. Ya si no hay satisfacción en esa respuesta, pues ahí sí iniciar los procesos correspondientes y que sea nuestro proceso, nuestras recomendaciones, ya sea como contadores, como revisores, como administradores, para iniciar las acciones civiles y penales a que haya lugar. Caramba, bastante complicada la situación, bastante clara la respuesta, y lo más interesante de todo lo que hemos visto en la noche de hoy es que esta clase que hemos recibido por parte de estos 3 espectaculares panelistas que hemos tenido en la noche de hoy, la vamos a poder repetir las veces que queramos desde la comodidad de nuestras casas si estamos suscritos al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Esta sesión está siendo grabada desde su comienzo y será reproducida en próximos días. Así que por favor, si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Y la clásica recomendación, activen la campanita para que reciban las notificaciones entre los primeros. Ahora, por favor, muchísimas gracias nuevamente. Reciban un cordial y respetuoso saludo de parte de Jorge Enrique H., el caballero de la PH, y nos vemos la próxima sesión, la próxima semana, en una noche más de Noches de PH con Jorge Enrique H. Muy buenas noches para todos ustedes y feliz descanso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctores. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Leonardo, por tu participación. Muchas bendiciones, doctor Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge, María Consuelo, a mis 2 compañeros panelistas por esta invitación y por la participación. Un abrazo a todos.